Vamos a continuar. Esta mañana nos toca el capítulo 9 de Apocalipsis. Si recordamos un poquito, en el capítulo 8, ¿verdad? Habíamos terminado en que el Cordero rompe el séptimo sello. Hay un silencio de por lo menos media hora, dice Juan, y en la que aquel ángel con el incensario de oro que pone incienso, una buena cantidad de incienso, dice, junto a las oraciones de los santos, y seguramente hay un altar de oro ahí en el tabernáculo del cielo, y este ángel comienza a incensar, a aromatizar ese lugar, y aquel olor grato para Dios, con nuestras oraciones, con las oraciones de los mártires, sube al trono del Señor, ¿verdad? Y la palabra nos dice de que en aquel momento aquel ángel, hay una parte que dice que vacía lo que tiene su incensario, lo llena de fuego del altar y lanza ese incensario de oro a la tierra. Y hay 7 ángeles con las trompetas, ¿correcto? Y comienzan a tocar las trompetas. En el capítulo 8 habíamos visto 4 trompetas, ¿cierto? Y el juicio de Dios comienza. Queremos entender de que en ese momento que el ángel lanza ese incensario es donde empieza la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Queremos entender eso. A ciencia cierta vamos a saber cuando yo espero del cielo miremos lo que pasa en la tierra. Creemos de que vamos a ser arrebatados antes de ese tiempo. Sin embargo, habrá gente que se quedará para vivir aquellos momentos. Dios no quiere que nos quedemos. Dios nos ha prometido a sus hijos cubrirnos, protegernos del día de la ira. Y el día de la ira es justamente aquel tiempo de gran tribulación. Entonces habíamos visto en el capítulo 8 de que en el toque de las trompetas vemos que cae granizo y fuego mezclados con sangre, se incendia la tercera parte de la tierra, ¿verdad? Se queman árboles, se quema la parte de la naturaleza verde. El segundo ángel toca la trompeta y Juan ve una gran montaña de fuego lanzada al mar. La tercera parte de las aguas se convierten en sangre. Muere la tercera parte de los seres vivos en el mar, ¿verdad? También fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Es decir, hay muerte de gente también en ese proceso de justicia ya de Dios sobre la creación. Hay personas que van a morir porque al seguramente destruirse la tercera parte de la flota de barcos, pues hay gente que está dentro de los barcos. Entonces ya el Señor comienza a mostrar su justicia aquí en la tierra. Luego el tercer ángel toca la trompeta y ve una estrella, ¿verdad?, que viene ardiendo como una antorcha, cae sobre la tercera parte de los ríos, de las fuentes de agua dulce, que son las que nosotros las aprovechamos para nuestra sed, y son envenenadas. Y aquí dice que la cuarta parte, por medio de esa estrella que cae, la cuarta parte, la tercera parte de las aguas se vuelven amargas y mucha gente murió por beber esas aguas, ¿verdad? Entonces también sufren los cuerpos celestes, el sol, las estrellas, la luna. En esta parte mueren la cuarta parte de las personas. Y luego Juan ve a un águila que cruzaba los cielos gritando: terror, terror, terror lo que viene. Otra versión dice: ay, ay, ay de lo que viene, ¿verdad? Ahí habíamos quedado en el capítulo 8. Entonces vienen las siguientes trompetas. Estamos en la cuarta, viene la quinta trompeta y estamos titulando ya estas prédicas Apocalipsis capítulo 9, ¿verdad? Porque dentro de cada capítulo ya suceden muchas cosas, pero es muy interesante este capítulo 9 donde vamos a ver
hasta la sexta trompeta. Y dice la palabra del Señor: entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Queridos hermanos, aquí Juan ve que el quinto ángel toca, y lo lindo de esta palabra es de que Juan dice: vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Es decir, en el toque de la quinta trompeta, Juan no ve a aquella estrella caer, sino que ve a una estrella que ya había caído. Le es revelado de esa forma. Entonces, según los estudios, se cree que esta estrella se refiere a Satanás, a quien se le llama Lucifer, que significa Lucifer, brillantez o estrella de la mañana, estrella matutina. Entonces, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Es Satanás mismo, que había caído ya en los tiempos antiguos, pero a Juan le es revelado que esa estrella había caído. Entonces Dios le da a Satanás las llaves del abismo, porque dice aquí que a esta estrella se le entregó la llave del pozo del abismo. Amén. Entonces Satanás tiene las llaves del abismo. ¿Qué es el abismo? El abismo se conoce que es un lugar que posiblemente esté en el centro de la tierra, y de que hay formas de llegar a este abismo. Y un poquito Job 48, en el capítulo 48, 12, si no me equivoco, habla de que las capas de hielo, las capas del Ártico, del Polo Norte, es aquella puerta que tapa la faz del abismo. La faz del abismo, dice la palabra del Señor, es decir, la cara del abismo, es decir, como que la presentación del abismo está tapado por los hielos del Ártico, de la parte del Polo Norte. Entonces, y dice la palabra del Señor que esas puertas van a ser abiertas, y la preocupación de la humanidad ahora es de que justamente los hielos del Polo Norte se están derritiendo, ¿verdad? Como que aquella puerta al abismo se están abriendo. Pero aquí la palabra del Señor, tenemos que tener claro, mis hermanos, de que todo lo que sucede es por orden de Dios, aún lo que se mueve Satanás. Es decir, inclusive Satanás está cumpliendo el plan de justicia de Dios. Entonces, Juan ve una estrella que había caído del cielo, que ya había caído del cielo, y se le entrega. ¿Quién le entrega? Dios produce todo eso. Se le entrega las llaves del abismo. ¿Ok? Este abismo sin fondo no es el Hades ni es el infierno. Más bien es una prisión en alguna parte del mundo abajo, donde Dios tiene confinados a los demonios. Es decir, es un lugar donde los demonios están presos. Y si en algún momento tú tienes tiempo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos 30 y 31, cuando Jesucristo estaba con un endemoniado, y Jesucristo le pregunta al endemoniado: ¿quién eres? Le dice: soy legión, le dice. Y aquel, Lucas 8:30 dice: ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios, en aquella persona. Y en Lucas 8:31 dice: y estos, los demonios, le suplicaron a Jesús que no los mandara al abismo. ¿Se dan cuenta? El abismo es un lugar de prisión demoníaco o demoníaca. Es un lugar donde hay entes espirituales malignos, demoníacos, que están aprisionados ahí. Y a esta estrella, que es Satanás, se le entrega las llaves del abismo. ¿Ok? Entonces, por eso vemos en el versículo 2, Apocalipsis 9:2, por favor, dice que esta estrella, que Satanás lo abrió el pozo del abismo, y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. Se cree que fue como un volcán, ¿verdad? Como que erupciona un volcán y hay un humo. Verso 3,
Vamos al verso 3 y dice: de la humareda descendieron langostas sobre la tierra. Hay unos seres vivos que salen de esa humareda y se les dio poder. ¿Quién les da este poder? Igual, Dios. Dios está dominando absolutamente todo esto. Amén. Estamos ya en el tiempo de juicio de Dios. Entonces es lo que venimos conversando, venimos compartiendo, mis hermanos, en las que Dios está en este momento con hijos caprichosos, está con hijos medio maleducados, ¿verdad? Con hijos que se han rebelado, hijos desobedientes. Dios no quiere que seamos esa clase de hijos, pero tú y yo que somos papás, mamás, sabemos que a veces hay hijos desobedientes, rebeldes, ¿cierto? Entonces aquí Dios está ya tratando de una manera diferente a sus hijos. El tiempo de gracia terminó para este momento y Él está ya en el tiempo de justicia. Es decir, sacó el cinturón y Él está poniendo en fila a todos sus hijos para ver si recapacitan. Este capítulo es muy lindo porque van a ver el nivel de el nivel de la intensidad del testimonio que da a la humanidad en este capítulo, para que la humanidad se dé cuenta que debe arrepentirse. Es interesante. Entonces, queridos, de la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones. Aquí hay dos simbologías que usa Juan, porque usa dos nombres de animales, ¿verdad? Langostas y escorpiones. ¿Por qué usa estos dos? Usa langostas porque si vamos también al libro de Joel, vamos a encontrar de que las langostas para esta parte de la tierra han generado una cantidad de plaga que realmente ha destruido totalmente las cosas verdes. Es decir, cuando hay una plaga de langostas que ataca un lugar, realmente deja sin alimento a toda esa zona, porque es una máquina que se come todo. Entonces Juan, al expresar langostas, está diciendo de que lo que ha salido de esa humareda se parece a una plaga que está con ganas de destrozar, de comerse todo y no dejar nada. Históricamente, en un país africano, si no me equivoco, Senegal, en 1800, al final de los años 1886, sufrió una plaga de langostas. En Joel es bíblico, hay dos plagas de langostas, pero te quiero comentar de esto que sufrió este país africano, en la que llegó la plaga, surgió la plaga de langostas, y a causa de la plaga de langostas murieron 200,000 personas por hambre. Es decir, imagínense qué cosa arrasaron las langostas. No dejaron alimento y murieron 200,000 personas por una plaga de langostas. Entonces, mis hermanos, Juan ve como langostas algo que estaba preparado para arrasar el mundo, la tierra. Y menciona también al escorpión, porque el escorpión es un animal que hay mucho en ese desierto, en el desierto de Israel, de Egipto, toda esa zona. Hay mucho escorpión, y el escorpión que existe en esa zona tiene un veneno muy poderoso en el sentido de que si te picara, dice que los escorpiones en esa zona pueden medir hasta 20 centímetros. O sea, son grandes, ¿eh? ¿Has visto aquí escorpiones? Ay, ¿verdad? Tenemos escorpiones aquí en Cochabamba, y el máximo que yo he visto ha sido así, qué sé yo, 7 centímetros. Estos son el doble, como 15, 20 centímetros, dice que existen en esa zona. Y su ponzoña, su veneno indican que es muy doloroso. Es decir, te causa un dolor general del cuerpo cuando te pica un escorpión, de que realmente hubieras preferido nunca haberte cruzado en el camino de ese escorpión. Es un dolor intenso en todo tu cuerpo. No mueres. La picadura del escorpión, por lo menos de lo que comentan los estudiosos, no mata,
Y justamente el objetivo y la visión que Juan aquí nos está transmitiendo es que tampoco van a morir. Entonces, mis hermanos, estamos en el versículo ahora 9:4, Apocalipsis 9:4, donde dice: se les ordenó a estas langostas que tienen el poder como de los escorpiones. ¿Te das cuenta? Tienen la intensidad de causarte dolor como la de los escorpiones. Y los escorpiones no es que ya me va a picar el escorpión. No, lo que está queriendo avisarnos Juan es de que realmente algo muy grave ha salido del abismo y de que produce un dolor muy, muy intenso. Muy intenso. Ese es el mensaje de Juan. Entonces, mis hermanos, el verso 4 dice: se les ordenó a estas langostas con el poder de escorpión que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol. ¿Se dan cuenta? Las langostas, ¿qué comen? Verde. Pero curiosamente, estas langostas no estaban preparadas para comer lo verde. Se les ordena. ¿Quién hace estas órdenes? Solo Dios. Dios maneja todo lo que está pasando en el mundo. Es el día del juicio. No coman nada verde, sino solo a las personas que no llevarán en la frente el sello de Dios. Es decir, se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente iban a dañar a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Ya hemos aprendido en el capítulo 6, me parece, ¿verdad? En la que ¿cuántas personas tenían el sello? Cuando un ángel dice, un rato, dice esos 4 ángeles que estaban en los puntos cardinales, atajando el viento, ¿verdad? El viento de juicio, y dicen, un rato, aquí vamos a sellar a 144,000 personas. Y comienzan a sacar de a 12,000 de cada tribu, ¿se acuerdan? Entonces, querido, las únicas personas que tienen el sello de Dios en la frente, el sello de Dios en la frente, son estos 144,000 evangelizadores, judíos mesiánicos, que están caminando por todo el mundo llevando la palabra para que nadie se queje de que no escuchó hablar de Jesucristo. Por eso es que esta plaga de langostas con poder de escorpión no toca a los 144,000. Ellos siguen evangelizando y haciendo conocer, pero sí influye lo que van a hacer estas langostas con poder de escorpión en todas las demás personas. Es decir, para separar un poco los grupos, a los judíos, al pueblo de Israel sí les va a afectar. A los gentiles, a las otras personas, aunque hubieran conocido el evangelio a causa de estos 144,000, ya conocen a Cristo, pero esta plaga les va a afectar. Es decir, son situaciones muy duras, mis hermanos. Solo no van a tocar a los 144,000. Eso dice la palabra del Señor. Porque los 144,000 no sellan con el sello de Dios. No dice eso la palabra. Sería lindo, ¿verdad?, que los 144,000 sellen. No, la gente que se va a convertir al evangelio gracias a estos 144,000 evangelizadores van a ser mártires, mis hermanos. Van a ser mártires, lo dice la palabra del Señor. Entonces, mártires, ¿qué quiere decir? Que van a morir de manera violenta a causa del evangelio. Van a ser perseguidos y van a ser matados. Aquí hay una plaga de langostas con poder de escorpión, que ya sabemos qué está queriendo expresar nuestro hermano Juan. Entonces les va a afectar. Vamos al verso 5. No se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Es decir, estas langostas con poder de escorpión no tenían permiso de matar a la gente. Dice la palabra, no se les dio permiso para matarlas a los que no tienen el sello de Dios, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. Seguramente Juan recibió la picadura de un escorpión, mis hermanos, y dijo, nunca más quiero sentir este dolor. Por eso Juan lo relaciona con eso, porque se cree que lo que sufrió Juan seguramente estuvo postrado en cama, le dio fiebre, el dolor era muy intenso,
no fue solo un día, sino muchos días en los que estuvo enfermo, seguramente postrado en cama, transpiraba, temblaba, tenía escalofríos. No lo sé, no sé la intensidad de lo que le produjo la picadura del escorpión, pero él dice: su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. Es decir, Juan experimentó ese tormento. Entonces, mis hermanos, esas langostas no están hechas para matar a la humanidad. No van a tocar a los 144,000. A todos los demás sí. Por lo tanto, mis hermanos, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué 5 meses? Porque 5 meses había sido el tiempo de vida de una langosta. Entonces, es como si la langosta, al salir del abismo, es como si naciera al mundo y tiene 5 meses de vida. A los 5 meses muere. Por eso es que las langostas no siguen después produciendo este mismo dolor o esta misma plaga después de este tiempo, porque es como si las langostas, después de producir este mal, morirían. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, estas langostas solo producen tormento, solo producen sufrimiento, solo producen dolor, solo producen sentimientos de que está siendo torturado por algo. Evidentemente el mensaje aquí es, por supuesto, espiritual, ¿verdad? Entonces hay un espíritu maligno demostrado a través de las langostas y por el daño que produce a la población mundial, en la que hay un mensaje espiritual para todas aquellas personas que están viviendo en el mundo y que están sufriendo esta plaga de langostas con poder de escorpión. Entonces no se les dio permiso para matar a la gente, sino solo para torturarlas. ¿Se dan cuenta? Es decir, quizás, mis hermanos, en aquel tiempo, aquella langosta, cuando se acerque a las personas, no le van a picar solo una vez, le van a picar varias veces, pero aquella persona no va a morir, ¿no? Entonces su tormento es como el producido por la picadura. Versículo 6: en aquellos días cuando esté pasando esto, la gente buscará la muerte. ¿Te das cuenta? O sea, Juan nos está invitando, mi hermano, nos está invitando a que un poquito hagamos volar nuestra imaginación de que una picada de un escorpión te produce tal tormento que tú estás deseando morir. ¿Te das cuenta la intensidad del sufrimiento que te está causando eso? ¿Cuán intenso va a ser el dolor para que cada uno de nosotros digamos: quiero morir, ya no soporto más esto? Entonces también este tipo de sufrimientos está encauzando a un mensaje espiritual en la que todo el mundo, ya hemos visto que declaraciones de guerra entre países han surgido, el mundo está convulsionado, el mundo está en un caos, el mundo está con todas las dinámicas de destrucción que se pueda uno imaginar. Hemos logrado encontrar en estos mensajes de que guerras entre países, misiles, armas nucleares ya se están utilizando, ¿no es verdad? Con esa bomba o con esa antorcha que volvió las aguas ajenjo, ¿verdad? Las envenenó y la gente murió. Ahí murió la cuarta parte de la gente. Entonces, mis hermanos, el mundo está en una crisis total y seguramente aquí hay también prisioneros de guerra, hay malicia en toda la sociedad, hay cristianos ya evangelizados dentro de toda esta dinámica de sociedad que está viviendo el mundo estos días de juicio, y pues por supuesto que también son torturados. Por supuesto que esas langostas con poder de escorpión también significan aquellos enemigos del evangelio que persiguen a los cristianos y comienzan a torturarlos. Y esa gente, queridos hermanos, seguramente las torturas son muy duras, que desearán morir. Pero dice la palabra del Señor que aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos.
Es decir, se tiene un tope, una intensidad máxima de dolor, de sufrimiento, de tortura, de tormento, que el hombre decidirá, querrá morir y no va a poder. La muerte escapa de ellos. Algún rato hablábamos con nuestros hijos, con mi hija especialmente, y nos ponemos a imaginar si tú sientes un dolor tan intenso que realmente destroza tu cuerpo, que ya no aguantas más ese dolor, esa fiebre, no sé. Gracias a Dios, mis hermanos, nunca he tenido una enfermedad que me lleve. Algún rato tuve un cálculo renal que realmente lo sentí muy, muy doloroso. Gracias a Dios salió rápido, pero sí, fue un dolor muy intenso, pero tampoco me llevó a pensar de que quiero morirme para no sufrir este dolor. No fue así. Quizás algunos de ustedes, quizás conocen a alguna persona que ha sufrido tanto, que ha deseado morir, o quizás has visto a alguien que ha sufrido tanto hasta que has orado para que el Señor se lo lleve, ¿no es verdad? Entonces, estas circunstancias se están viviendo en el día a día en el mundo en estos momentos, en la que es tan intenso el dolor, el malestar, lo que estás sufriendo, que nos imaginábamos con mi hija. Es probable, digo yo, es probable de que encontremos un edificio y por querer matarnos, en aquel momento te subas a la azotea de ese edificio, qué sé yo, 10 pisos, 12, y te lances de ahí al suelo para matarte porque ya no aguantas lo que vives. Aún así, mis hermanos, la muerte escapará de ellos. Quizás te estrellas en el suelo, quizás está destrozado medio cuerpo, quizás te destrozaste todo el cuerpo por la caída y aún así no mueres. Entonces, aquellas películas de zombies, ¿verdad? Aquellos muertos vivientes que están medio todo piltrafas ahí detrás de aquella gente que está sana. Quizá en esta época, mis hermanos, veamos a los zombies caminar. O sea, no es del todo mentira aquellos muertos vivientes. Quizá en esta época donde la muerte escapa de los hombres, es cuando nosotros vamos a ver gente que debería estar muerta, pero que sigue viva. ¿Se dan cuenta? Queridos, Dios no quiere que estés en ese lugar, en ese momento. Dios te ha escogido y nos ha escogido para que vivamos este tiempo de gracia, pero dice que las personas que enseñan, muchas gracias, que enseñan este mensaje son bendecidos, y los que aprenden este mensaje son también bendecidos. Entonces, mis hermanos, sintámonos bendecidos por tener estas revelaciones de lo que va a pasar en el futuro. Vamos más rápido. Entonces, mis hermanos, verso 7, el aspecto de las langostas. Aquí ya viene una visión de Juan respecto a estos bichos demoníacos. Parece que son bichos demoníacos. ¿Por qué? Porque dice: el aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Claro, equipados para la guerra, pero escuchen lo que llevan. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin, o sea, la melena, el cabello, parecía cabello de mujer. Sus dientes eran como de león. Llevaba coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Verso 10, tenían cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Queridos hermanos, aquí Juan nos describe cómo eran las langostas. Juan no había visto, él vivía en la época de los romanos, ¿no es verdad? La máxima, es decir, el misil que él conocía era la lanza o la flecha, porque esas eran las armas que se lanzaban para que lleguen más lejos. Ese era el misil que él conocía. Las catapultas, esas eran las armas de largo alcance que él conocía. Y de alguna manera pareciera que él acá nos describe una maquinaria de guerra más sofisticada, ¿no es verdad? En las que, es cierto, él ve algunas cosas, no se sabe a ciencia cierta. Tenía cabello de mujer, dientes de león, seguramente eran como demonios que parecían muy feroces.
¿cierto? Que vinieron a torturar a toda la gente, a toda la parte humana. No tocaban nada de lo verde, nada de la creación en cuanto a los bosques y a las plantas. Entonces, no nos vamos a meter a saber por qué tenía cabello como de mujer. Ya aquella gente sabrá en aquel momento, mis hermanos. Aquí el mensaje es el siguiente. Y oraba al Señor y le decía: Señor, ¿qué nos quieres decir con esto de que la muerte escapaba a través de esto? ¿Saben qué el Señor reveló a mi corazón? Leí muchos estudios sobre este capítulo y en ningún lugar encontré esto. Me parece que el Señor está revelándonos a nosotros y advirtiendo a los niños malcriados que posiblemente se queden para estos tiempos, de que estos 5 meses, escúchenme bien esto, mis hermanos, porque este es un mensaje muy, muy revelador, de que en estos 5 meses Dios está permitiendo a la humanidad vivir, experimentar esa intensidad de dolor sin morir, porque es lo que le espera al que es condenado al fuego eterno. Es decir, Dios en su inmenso amor para aquellos que son desobedientes y rebeldes, les está diciendo: hijos míos, les voy a permitir vivir este infierno por 5 meses, solamente por 5 meses, porque si te sigues portando así, amado hijo, vas a vivir eso por la eternidad. Siempre la muerte va a escapar de ti. Es decir, eternamente tú vivirás en el fuego, en el sufrimiento eterno. Pero aquí, hijo mío, solo estoy dando una muestra de 5 meses para que pruebes lo que no quiero que vivas eternamente. ¿Te das cuenta? Es un padre amoroso. Querido hermano, hermana, mucha gente nos dice: pero este Dios de amor, ¿por qué hace semejante cosa? Mi hermanito, mi hermanita, tú eres papá, tú eres mamá. En algún momento tu hijo te ha llenado, ¿verdad? Ya hemos hablado. Y lo pones en su lugar. Dios está en este tiempo haciendo lo mismo. Ya le hemos llegado a la coronilla y el Señor está en un tiempo de ira, de justicia. Sigamos, mis hermanos. Entonces esto es muy importante. Es como si Dios dijera a la humanidad: 5 meses. ¿Qué te parecieron, hijo mío, estos 5 meses de sufrimiento? Señor, he querido morir. Arrepiéntete, ven a mí, pide perdón de tus pecados. Yo te los voy a perdonar. Yo te los voy a perdonar y no vas a vivir esto eternamente. Y no es que yo te llevo de la oreja eternamente a la eternidad del infierno. No, hijo mío, por tu rebeldía es que tú quieres vivir la eternidad del infierno. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, sigamos. Curiosamente, la sociedad de las langostas no tienen un rey ni una reina, como lo tiene la sociedad de las abejas, como la tiene la sociedad de las hormigas. Aquellos insectos que se manejan por miles normalmente tienen un rey o una reina que les guía, ¿no es verdad? Vemos un enjambre de abejas, un bollo así de abejas. Seguro es que hay una reina que está dirigiendo a todas esas miles de abejas ahí alrededor. Vemos así caminar las hormigas. Sabemos que todas ellas están buscando alimento en la selva, porque hay una reina en el nido que es quien comanda toda la colonia. Curiosamente, las langostas no siguen a un rey ni a una reina. Es una colonia de insectos muy bien organizados, porque van donde pareciera que son guiados por alguien y van a atacar los sembradíos, todas esas cosas, pero no siguen a un líder. Sin embargo, estas langostas sí tienen un líder. Dice el verso 11: el rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Entonces, mis hermanos, esto era una colonia de demonios que vino a atormentar la humanidad.
Dios permitió todo eso para mostrar a sus hijos malcriados de que todavía hay tiempo de arrepentimiento, todavía hay tiempo de pedir perdón. Aún no se ha declarado consumado es, hecho está. Vamos con el verso 12. Dice así: el primer ay o el primer terror ya pasó, pero vienen todavía otros dos. Tocó el sexto ángel su trompeta, y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Aquel altar de oro que está delante de Dios es el altar del incienso, es aquel donde el ángel sahumó, digamos, con incienso y con las oraciones de los santos, ¿verdad? De ahí sale una voz, ¿verdad? Se cree que es este ángel que estaba con el incensario, el que lanzó a la tierra con brasas, con fuego. Dice así: oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, al sexto ángel que tocó, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Queridos, hay 4 ángeles amarrados a la orilla del río Éufrates. Espiritualmente hablando, ¿qué significa el río Éufrates? El río Éufrates es un río que se lo menciona inclusive que es parte del Edén, que se lo menciona en la creación. Está el río Éufrates en el Edén. Y el río Éufrates, mis hermanos, es un límite, es una frontera. Espiritualmente hablando, a partir del río Éufrates hacia el oriente están todos los enemigos del pueblo de Israel. Todos los enemigos. Estaba el pueblo babilonio, estaba el pueblo asirio, y aún ahora, mis hermanos, más allá del río Éufrates están los enemigos de Israel. Está Irán, está todos los grandes pueblos árabes que están en contra de Israel, está China, están Turquía también está, porque ahí nace el Éufrates, pero Turquía está más arriba, está Rusia, están todos esos países más allá del Éufrates. Y aquí la voz que sale del altar dice: desaten a esos 4 ángeles del río Éufrates. Quiere decir, esos ángeles no son ángeles buenitos, son ángeles demoníacos. Es decir, se cree de que son espíritus malignos que impulsan a 4 líderes enemigos de Israel a declarar una guerra contra el pueblo de Dios. Entonces dice en el verso 15: así que los 4 ángeles que habían sido preparados, ¿verdad? 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora, ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. Aquellas plagas de las primeras trompetas ya mataron a la 4ª parte de la humanidad. Yo me puse a hacer unos números interesantes. Vi más o menos cuántos habitantes hay en el mundo en este momento. Algunos dicen 7.700 millones, otros dicen 7.900 millones, pero para hacerlo fácil vamos a estimar de que hay 8.000 millones de habitantes en la tierra. 8.000 millones de habitantes en la tierra. Luego saqué un dato y dije: la iglesia ya no está en la tierra, está arriba. Entonces pregunté también ahí al tío Google: ¿cuántos cristianos hay en el mundo? Algunos dicen 1.800 millones y otro me salió 2.200 millones de cristianos. Gloria a Dios. Redondeemos el asunto, digamos que somos 2 millones de cristianos que Cristo levanta a las nubes. Entonces 8.000 millones menos 2.000 millones queda 6.000 millones en el mundo que van a vivir la tribulación. La plaga de la tercera trompeta, me parece, mata a la 4ª parte de la población. 6 millones quedan. ¿Cuál es la 4ª parte? 1.500 millones, ¿verdad? 1.500. Entonces, ¿cuánto queda de humanidad? 4.500 millones. O sea, en este momento están viviendo 4.500 millones de gentes. Luego viene esta guerra, estos 4 ángeles que se desatan y matan, dice, a la tercera parte. Hay 4.500 millones de gentes y matan a la tercera parte de los 4.500. ¿Cuánto queda? La tercera parte es 1.500 millones. Entonces en la tierra están viviendo como 3.000 millones de gentes. Éramos 8 millones.
digamos que eran 6 millones las que quedaron. La mitad de la población ha muerto por el día de la ira. 3,000 millones. Es un ejercicio nomás que les comparto. En Apocalipsis 6:8 es donde dice que se mató a una cuarta parte de la población. Vamos en Apocalipsis 9:16. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Queridos hermanos, 200 millones es un número exorbitante de ejército. El número de tropas de caballería llegaba a 200 millones, dice Juan. Todos los estudiosos dicen, esto es bárbaro, o sea, 200 millones de ejército no existe. Y le pregunté al antiguo Google también, ¿cuál es la cantidad de personas que China, el país más poblado del mundo, tiene en su ejército? Y tenía máximo 2 millones. 2 millones de gente alistada en su ejército. Le pregunté también cuánto tiene India, porque es el segundo país más poblado del mundo. India tiene 1.600.000 en su ejército. Queridos, para llegar a 200 millones de gentes, pregunté qué país tiene 200 millones de habitantes. Y el más cercano que me salió es aquí nuestro amigo Brasil, que tiene 212 millones de habitantes. Es decir, Juan vio un ejército como si todo el Brasil estuviera en guerra. ¿Se dan cuenta? O sea, era algo monstruoso. Era algo que no sé cómo va a pasar en aquellas épocas para que se vea un ejército de ese tamaño. Verso 17. Así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes. Aquí está como vio Juan a esos 200 millones. Tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león. Por la boca echaban fuego, humo y azufre. Parecía que eran unos tanques de guerra, ¿verdad? Parecía todo el sistema de armamentos que tenemos en la época, ¿cierto? Verso 18. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Juan vio caballos, no conocía tanques de guerra, no conocía aviones, no conocía helicópteros, no conocía toda esta maquinaria de guerra moderna. Él vio como caballos y dijo, de aquí sale fuego, azufre, azul, violeta, amarillo. Entonces, queridos, se cree de que se desata una guerra total, que la generan estos 4 ángeles que fueron desatados en el río Éufrates, es decir, los enemigos de Israel. Y la tercera parte de la tierra muere a causa de estas 3 plagas que llama Juan, que son fuego, humo y azufre. Se cree que son explosiones, es decir, las bombas, los misiles, los proyectiles matan 1.500 millones de gentes aproximadamente. Todo esto está permitiendo Dios. ¿Para qué? Para llamar tu atención, mi hermano, mi hermana, para que nosotros seamos herramientas e instrumentos de llevar este evangelio y advirtamos a nuestras familias de qué es lo que viene pronto. Escuchen el verso 20 y el 21. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. A pesar de la hecatombe nuclear y aquel sufrimiento de 5 meses donde el Señor les hizo probar cómo va a ser el sufrimiento eterno, en la que vas a querer morir y la muerte no estará, la gente no se convirtió. Verso 21. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, seguía matando gente, seguía torturando, seguía persiguiendo. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Mis hermanos,
Dios en este capítulo 9 nos está llamando, gracias a sus revelaciones, nuevamente a que si tú eres un hijo que tienes algo pendiente con aquellas 7 cartas que Jesucristo nos reveló, que nos reveló por ser su novia, en la que tenemos que mejorar, en la que tenemos que santificarnos, en las que tenemos buscar ser vestidos con lino blanco, fino y resplandeciente, sin mancha ni arruga. Este es el tiempo correcto. Este es el tiempo de la gracia. El Señor nos está mostrando cómo va a ser en su misericordia el día de la ira, el día de la tribulación. Y el Señor nos está mostrándonos cómo va a ser sistemáticamente su plan. Pero Él te dice: no quiero que llegues ahí, hijo mío. Hija mía, arrepiéntete ahora de lo que estás haciendo mal y ven a mi presencia para que cambies qué es lo que va a suceder. Quiero que cierres tus ojos, mi hermano, mi hermana, porque el Señor ha puesto en mi corazón de que cada domingo tengamos la oportunidad de arrepentirnos. ¿Eres tú con Dios, mi hermano, mi hermana? Yo te aconsejo, como siervo de Dios, que sea ahora el verdadero arrepentimiento ante la presencia de Dios. A ti que estás conectado en Zoom, que estás conectado en Facebook Live, también te invito a que nos humillemos delante del Señor. Es el tiempo de la gracia. Dios, en su infinita bondad, misericordia, en su gracia, nos está mostrando los niveles de sufrimiento que van a haber una vez termine este tiempo. Y Él no quiere. Él te quiere como un hijo pródigo ahora. Él te está dando nuevamente esta oportunidad, porque tú no vas a ser salvo o salva porque tu papá o tu mamá es salvo. Tú tienes que ser salvo o salva por ti mismo, por ti mismo, por ti misma. Esto es algo entre tú y Dios directamente. Tu salvación tampoco va a contagiar al de tu lado o a la de tu lado. La salvación es personal. Y el Señor nuevamente, aquel amado al que le cantábamos, aquel novio que le decíamos: quiero descansar en ti. Muchas veces hemos sentido, y me lo expresaba un corazón en llanto y me decía: siento tanta rabia en mi corazón, siento tanta impotencia, siento tanta injusticia, que tengo sentimientos de rabia, sentimientos de venganza por ver a tantos niños que son violados, que son matados, que son enseñados con falsa información, ahora que quieren enseñar desde niño de que son libres de elegir a otro varoncito o a otra mujercita como su pareja. Es verdad, seguro tú y yo hemos sentido eso alguna vez, esa rabia, esa impotencia de ver en las noticias también cómo las injusticias se campean hasta en nuestras autoridades, en los partidos políticos, en nuestro barrio, y tenemos sentimientos de rabia, de impotencia, de venganza, de querer hacer justicia por nuestras propias manos. El Señor esta mañana te dice: ven a descansar en mí. Ven a descansar en mí. La justicia, la venganza es mía, dice Dios. Apacigua tu corazón.
Deja esas cargas, esos sentimientos pesados conmigo, porque ya viene el día del juicio, el día de la ira. Estás frente a Cristo, mi hermano, mi hermana. Él y tú conocen lo que tienes en tu corazón. ¿Hay algo de lo que debes arrepentirte? ¿Hay algo que estás haciendo mal a sus ojos? Este es el momento, mi hermano, mi hermana, porque Él lo sabe. Él nos ha revelado y nos ha dicho: yo conozco tus obras, no puedes esconderlas. Yo conozco tus obras, yo sé lo que haces. Y este momento el Señor te dice: pide perdón, porque quiero perdonarte. Humíllate, porque quiero exaltarte. Quita las manchas de tu ropa, porque quiero vestirte de lino fino, blanco, sin mancha, sin arruga, resplandeciente. Eres tú con Dios, eres tú con Jesús. Pídele perdón. Perdón, Señor, dile. Sabes lo que he hecho mal, lo que aún pretendo hacer mal, lo que aún tengo como un plan, y sabes que estoy descubierto o descubierta frente a tus ojos. Perdóname. Baja la cabeza delante de Jesucristo y dile: ten misericordia de mí. Perdóname. Aquí está mi corazón, Jesús. Dile así: aquí está mi corazón, Jesús. Purifícalo, llénalo de tu amor, de tu Espíritu Santo. Aquí están mis manos, Señor Jesús. Límpialas, están sucias. Límpialas. Transforma mi color escarlata en color blanco como la nieve. Transfórmame, Señor Jesús. Y esta mañana yo declaro nuevamente que tú, Jesús, eres mi Señor, eres mi amo, eres mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias. Escribe mi nombre, Padre. Escribe mi nombre, te ruego, en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén.